Buen día, yo soy la doctora Mayra Elizabeth Gers Ruelas del Servicio de Dermatología. Vamos a ver la clase de dermatitis por contacto y reacción sistémica a drogas. Vamos a empezar hablando de la dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto es un síndrome reaccional que es causado por la aplicación o el contacto de una sustancia sobre la piel y se puede clasificar en dos grandes grupos, en la dermatitis por contacto irritativa y en la alérgica. Y también por su tiempo de evolución se puede dividir en aguda o crónica. La dermatitis por contacto es una de las causas de consulta dermatológica general más frecuentes, corresponde al 5 al 10% de las consultas dermatológicas totales, y la dermatitis por contacto pues puede afectar cualquier raza, cualquier género y edad. Es un importante problema ocupacional. Sabemos que en las diferentes ocupaciones pues los pacientes pueden estar expuestos a diferentes sustancias, por lo que causa importantes pérdidas económicas, ausencias en los trabajos y principalmente la afección ocupacional en la piel. Aquí tenemos a manera introductoria pues lo que es la barrera cutánea. La barrera cutánea pues sabemos que nos protege de todo lo que son irritantes y todo lo que son los contactantes o alergenos, y esta barrera cutánea pues es lo que nos aísla del medio ambiente. Esta barrera cutánea pues está compuesta en su capa más externa por lo que son los corneocitos, y estos corneocitos pues están adheridos unos a otros por moléculas de adhesión. Lo que es estrato más externo a veces se puede dañar por ciertos químicos, ciertas irritantes, y entonces se empieza a quedar permeable al contacto con los alergenos. Y entonces comienza a haber una penetración de los alergenos del exterior y una comunicación con lo que es la barrera inmune, donde están en la dermis situadas todas las células del sistema inmune celular. Entonces, al haber contactos, se daña la barrera, empiezan a penetrar los alergenos, se encuentran con las células inmunológicas y entonces el paciente se sensibiliza. Y esto es muy importante porque en muchas condiciones donde está dañada la barrera cutánea, como es la psoriasis, la dermatitis atópica, pues estos pacientes tienen mayor riesgo de dermatitis por contacto, a veces irritativa y también en ocasiones alérgica. Y en las cuestiones de dermatitis ocupacionales, pues esta barrera más externa de corneocitos se daña por la aplicación de sustancias abrasivas, álcalis, ácidos que luego dañan la piel. Entonces, dijimos que es una dermatosis laboral muy frecuente y pues como habíamos mencionado puede ser aguda y crónica, y pues la presentación clínica varía en cuanto a si es aguda o crónica. Si es aguda vamos a ver lesiones como ampollas, vesículas, vamos a ver lesiones eczematosas, inflamación, eritema, y ya en las dermatitis por contacto que son más crónicas, pues ahí vamos a ver discromías, vamos a ver hiperpigmentación o hipopigmentación, una piel gruesa, liquenificada, descamativa. Y pues esto va a más o menos darnos una idea del tiempo, del tiempo de evolución de las lesiones. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, dos ejemplos de dermatitis por contacto en lo que son el dorso de los pies, y vemos como en lo que es la dermatitis aguda vemos más cambios que son inflamatorios, donde vemos pápulas, vesículas, eritema, y como ya en una forma crónica, por ejemplo aquí una dermatitis por contacto crónica al dicromato de potasio, que habitualmente en el área de los pies se puede relacionar con alergia al curtido de las pieles en el calzado. Entonces podemos ver cómo hay alteraciones en la pigmentación de la piel, como la piel está más gruesa, está liquenificada y descamativa.
Aquí podemos ver todas las ocupaciones que pueden presentar dermatitis de contacto. Y aparte de estas, pues hay muchas más, pero pues estas son de las más frecuentes. Y vemos que cada grupo ocupacional pues puede tener exposición a alérgenos o irritantes específicos de esa ocupación. Por ejemplo, los estilistas, pues que pueden estar en contacto con los químicos que se utilizan para el alaciado de los cabellos, o los tintes de cabello, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, lo que son floristas que pueden estar en contacto con diferentes flores que pueden ocasionar dermatitis de contacto, los técnicos dentales que pueden estar en contacto con acrilatos, y así cada profesión pues tiene sus alérgenos e irritantes en particular. Aquí tenemos algunos ejemplos de irritantes primarios. Estos pueden ser químicos, habitualmente son sustancias que dañan la barrera cutánea o hacen un daño directo, tóxico. Tenemos el amoníaco, por ejemplo, la dermatitis del pañal, pues es un ejemplo de una dermatitis por contacto irritativa. También algunos insectos pueden ocasionar dermatitis irritativa. Algunos productos industriales, inclusive algunos medicamentos. Y sustancias sensibilizantes que son más que nada responsables de dermatitis por contacto alérgica, hay un sinnúmero de ellos. Podemos también ver que dependiendo de lo que son los productos que se utilizan en diferentes áreas del cuerpo, o sustancias que están en contacto con diferentes áreas del cuerpo, pues podemos sospechar de ciertos alergenos. O sea, por ejemplo, el cemento, pues que en los albañiles, por ejemplo, que pueden tener dermatitis crónicas en las manos o en los pies, pues habitualmente es ocasionado por una alergia al dicromato de potasio. También, por ejemplo, las alergias en lo que es el tronco, en los pliegues, pues muchas veces es relacionado a fibras y colorantes en la ropa. Entonces, como dijimos, la dermatitis por contacto se divide en irritante y alérgica. Y lo que es la alérgica, estamos hablando de que se trata de una reacción de hipersensibilidad retardada o tipo 4. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en la irritativa, ahorita lo vamos a ver un poquito más despacio, ahí no necesitamos una sensibilización previa del paciente, por lo contrario, en la dermatitis por contacto alérgica, ahí ocupamos que el paciente esté previamente sensibilizado. Tenemos aquí algunas comparativas entre la dermatitis por contacto irritativa, que también se le llama venenata o no inmunitaria, y la dermatitis por contacto alérgica, que es mediada por sensibilización y es una reacción tipo 4, como dijimos. Entonces, la dermatitis por contacto irritativa va a ser la mayor parte de todos los casos de dermatitis por contacto, un 80%. Y aquí pues va a depender el daño a la piel de ciertos factores, como son el efecto tóxico local de la sustancia, el tiempo de contacto, la concentración del agente causal, y nada va a tener que ver con realmente con la sensibilización del paciente, sino es un daño tóxico directo a las células. Y lo que es la dermatitis por contacto alérgica va a corresponder al 20% de todos los casos, requiere una sensibilización previa, y pues se han hecho estudios donde, por ejemplo, el níquel es el agente causal de dermatitis por contacto alérgica más frecuente en todo el mundo. Entonces, la dermatitis por contacto irritativa, esta va a ser no inmunológica, y lo que va a ocasionar, lo que va a suceder es que al haber un daño directo tóxico en las células, de aquí se va a despertar una inflamación mediada por la inmunidad innata. Entonces,
Hay veces donde hay irritación crónica persistente en los trabajos, por ejemplo, pacientes que trabajan de mecánicos o en la construcción y que por eso sus manos siempre son ásperas y gruesas por el efecto irritativo acumulativo. Y como mencionamos, pues son diferentes los factores que pueden condicionar a la severidad de la dermatitis por contacto irritativa, tanto factores del agente causal como del huésped. Y aquí podemos ver cómo la irritación pues va a ocasionar un estímulo de la inmunidad innata, ¿sí? Que después se va a condicionar a que se liberen mediadores inflamatorios posteriormente, y en lo que es la dermatitis por contacto alérgica, ahí sí va a haber una estimulación de lo que es la inmunidad adaptativa. ¿Okay? Entonces, la dermatitis por contacto irritativa puede ser por irritantes químicos o físicos, y pues como ya mencionamos, es importante que estos agentes ocasionan un daño directo en la barrera cutánea, y entonces empiezan a penetrar más fácilmente los alergenos y empiezan también a aumentar las pérdidas transepidérmicas de agua, la piel se empieza a desecar más y entonces empezamos a ver esos cambios que son tan frecuentes. Hay ocupaciones donde son los llamados trabajos húmedos, donde los pacientes tienen que estarse lavando constantemente las manos o usando guantes oclusivos, donde se ocasiona mucha humedad de la piel, y entonces esto también ocasiona importantemente una irritación cutánea. En cuanto a la dermatitis por contacto alérgica, pues ya mencionamos que corresponde a una reacción de hipersensibilidad retardada, requiere una exposición previa donde se sensibiliza al paciente, y pues vemos como un antígeno que habitualmente es un apteno, es una molécula muy pequeña, se une con las proteínas epidérmicas y entonces ya puede ser en contacto con las células dendríticas o células de Langerhans y combinado con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, hacen la presentación de antígeno a los linfocitos a nivel de los ganglios. Entonces ahí se ocasiona la sensibilización, y entonces en un segundo tiempo donde ya vuelve a haber una exposición a ese alergeno, pues entonces ya las clonas que se produjeron de esos linfocitos que ya están estimulados pues pueden reconocer al alergeno, y entonces empiezan a salir de los vasos sanguíneos para ir a la dermis y epidermis. Aquí vemos un ejemplo de una dermatitis por contacto al níquel, ¿sí? Podemos ver esa placa eczematosa a nivel de supraumbilical, y podemos ver estos esquemas donde habitualmente, dependiendo de la zona afectada, podemos darnos una idea de, del objeto o del alergeno probablemente responsable de esa dermatitis. Hay diferentes remedios caseros que mucha gente utiliza, ¿sí? Por ser la piel pues un órgano muy expuesto, y todo el mundo recomienda y los pacientes empiezan a aplicar muchas cosas, y entonces lejos de ayudar, todo esto empieza a empeorar esos casos, inclusive pueden ocasionar dermatitis por contacto no solo irritativas sino también alérgicas, por ejemplo a sustancias como el ajo o la cebolla. Hay ciertas formas especiales de dermatitis por contacto, como la fotofitodermatosis. Tenemos la dermatitis del ama de casa, que corresponde a una dermatitis por contacto irritativa, que esa es una pregunta del examen nacional. La dermatitis del pañal, también en ocasiones puede haber formas combinadas de alérgica e irritativa, y la dermatitis plantar juvenil. Aquí vemos algunos ejemplos, vemos esas placas características eritematosas con pápulas de escamación. Aquí otro, probablemente corresponde al sitio donde estaba localizado el reloj, y eso es por lo regular una alergia relacionada con níquel.
o algunas otras aleaciones. Vemos el eczema de manos, que es muy frecuente. De hecho, las manos en muchos estudios es el sitio más frecuente de dermatitis por contacto. Aquí otro de esos casos de alergia al níquel, donde corresponde al botón del jeans o la hebilla del cinturón. En los pies, estas placas también eczematosas. Y este tipo de formas especiales, por ejemplo, corresponde a dermatitis por contacto a la hiedra venenosa. Estos trayectos lineales ampollados son muy característicos de la hiedra venenosa. Vemos aquí otra alergia probablemente al níquel, a la joyería de fantasía, una dermatitis del pañal, que puede ser que también esté sobreinfectado por candidiasis. Aquí el eczema de párpados, muy frecuente este sitio también por aplicación de cremas, por maquillajes, inclusive por sustancias o alergenos que se les llama aeroalergenos, que están suspendidos en el ambiente. Dermatitis en los pies, esta es otra forma de dermatitis de contacto que es especial, fototóxica, que se llama dermatitis Berlog o fotofitodermatosis. Otra dermatitis de contacto. Vemos aquí cómo corresponden esos trayectos lineales, y aquí otra más de dermatitis en los párpados. Entonces, en estos pacientes es muy importante la historia clínica, preguntar acerca de los hábitos en el trabajo, pasatiempos, los antecedentes personales de atopia, de psoriasis, de los medicamentos o remedios caseros que uno utiliza, a veces gotas que aplicamos en los oídos, en los ojos, en la región también supositorios en la región perianal, o sea, puede ocasionar, o ungüentos, puede ocasionar que el paciente tenga dermatitis crónicas. Entonces, ¿qué hacemos aquí para hacer un diagnóstico más preciso? Hacemos unas pruebas que se llaman pruebas del parche. Existen series diferentes en diferentes partes del mundo donde expertos hacen consenso de cuáles son los alergenos más frecuentes en estas áreas topográficas, geográficas, perdón, y entonces hacen estas series. Nosotros aquí en el departamento pues tenemos lo que corresponde a la serie de estándar norteamericana, un poco modificada porque hemos hecho algunos cambios, le hemos quitado y puesto algunos otros alergenos, y también la serie de cosméticos norteamericana. Y entonces en total nosotros tenemos 112 alergenos. Aquí está una persona de enfermería ayudándonos a colocar una gotita de cada uno de los alergenos, que están diluidos básicamente en petrolato. Estos parches se ponen en la espalda, y pues estas pruebas son el gold estándar para la detección de la dermatitis por contacto alérgica, y se llaman pruebas epicutáneas o pruebas de parche. Y todos estos son los alergenos con los que contamos en el servicio, que en total son 112 alergenos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, esta paciente que acude con un eczema crónico de párpados, y también si pueden ver esas lesiones periunguiales con paroniquia, esa descamación e inflamación subunguial. Y entonces se le aplican sus pruebas, como pueden ver, y se hace una primera lectura a las 48 horas. Los parches los debe de traer puestos por las 48 horas, a las 48 horas se retiran, y luego se vuelve a citar al paciente y se hace una segunda lectura definitiva a las 96 horas. Y aquí podemos ver en este caso que esta paciente resultó alérgica a diversas sustancias, y pues llama mucho la atención que sea alérgica a lo que es el hidroxietilmetacrilato y al etilacrilato, ya que si se dieron cuenta en los párpados tenía colocadas pestañas postizas, y también en las uñas, ¿verdad? Que ahí son sitios donde se utilizan habitualmente los acrilatos. También resultó alérgica a un esteroide, un grupo de esteroides, el que corresponde al 65. Entonces, en esta paciente pues hay que tener cierta restricción de algunos grupos de esteroides, porque pueden, en lugar de ayudarle, ocasionarle un empeoramiento de su dermatitis.
Entonces, en cuanto al tratamiento, pues hacer cuando sea posible estas pruebas para poder afinar las indicaciones de qué productos el paciente puede utilizar y cuáles no, corroborar cuáles son reacciones irritativas, cuáles son dermatitis verdaderamente alérgicas, y pues hay una serie de medidas tópicas. Por ejemplo, si está la piel supurante, pues entonces utilizar secantes, el uso de esteroides tópicos, inhibidores de calcineurina. La fototerapia se puede utilizar para desinflamar, en dado caso que haya infección secundaria también, el uso de emolientes, todas las medidas generales, uso de guantes, evitar la humedad, evitar el contacto con químicos, etcétera. Y ya en casos más severos, donde pues habitualmente también utilizamos antihistamínicos, podemos utilizar esteroides sistémicos, en ocasiones inmunosupresores, por ejemplo, pacientes que tienen una dermatitis ocupacional, que no pueden cambiar de oficio, entonces a veces nos vemos forzados a utilizar ya inmunosupresión, como por ejemplo el metotrexate, que es económico y fácil de encontrar. Y recientemente pues hay muchos estudios con el dupilumab, que es un biológico que se utiliza para dermatitis atópica. Vamos a entrar a lo que son las dermatosis reaccionales. Sí, aquí enlisto algunas de ellas, de las que vamos a ver. Vamos a empezar por urticaria. La urticaria pues se caracteriza por ronchas o abones ocasionadas por la liberación de histamina y de otras sustancias vasoactivas de los mastocitos. Ocasionan mucho prurito y las lesiones característicamente duran menos de 24 horas. Desaparecen sin dejar manchas ni cicatrices, a diferencia de la vasculitis urticariana, que es otra entidad, y puede afectar las mucosas. Se divide en dos grandes grupos. Cuando duran menos de 6 semanas se les llama agudas. Cuando ya sobrepasan las 6 semanas se les llaman urticarias crónicas. 30% de ellas son inmunológicas y 70% son idiopáticas. Aquí tenemos lo que mencionamos en cuanto a la evolución, y pues tenemos la característica urticaria crónica espontánea, que así se le llama porque es una urticaria que anteriormente se le llamaba idiopática, pero ahora cambia su nombre, y pues son brotes de abones y en ocasiones acompañada de angioedema de causas desconocidas. Y tenemos también las urticarias inducibles, que estas pueden ser físicas, pueden ser colinérgicas, pueden ser de contacto o acuagénicas, que son otro grupo de urticarias, y su tratamiento es muy similar a las urticarias habituales. La urticaria aguda es más común en los niños, la urticaria crónica es más común en los adultos, habitualmente mujeres de edad media, pero no son exclusivas del sexo femenino, y vemos pues estas placas de eritema infiltradas, que son muy pruriginosas, que son confluentes y que a veces lo podemos ver así, o podemos verlos como lesiones con otros tipos de formas policíclicas o papulares. Aquí otro tipo de presentación clínica, y 50% de estos casos se van a presentar con angioedema, sí, que también se llama edema angioneurótico, y se representa como un edema en la dermis profunda, en el tejido subcutáneo o submucoso. Habitualmente la urticaria crónica espontánea resuelve en 12 meses en la mitad de los casos, pero 20% puede persistir hasta por más de 20 años. Y puede haber desencadenantes diversos, puede ser por, cuando se identifica la causa, puede ser por infecciones, por medicamentos, por alimentos. Son muy vastos los medicamentos que pueden ocasionar urticaria. Hay que revisar bien las medicaciones en los pacientes. Los AINES son un grupo de medicamentos importantes, y también los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Habitualmente estos pueden ocasionar urticaria aguda, y en casos de urticaria crónica pueden ocasionar brotes en los pacientes que ya están controlados. También la urticaria crónica espontánea se puede asociar a diferentes condiciones autoinmunes, particularmente la enfermedad tiroidea autoinmune.
En cuanto al tratamiento, las guías indican que el tratamiento de primera elección son antihistamínicos anti-H1 de segunda generación, es decir, no sedantes, se dan a una dosis habitual por 2 a 4 semanas. Si el paciente no responde, entonces se pueden aumentar la dosis de los antihistamínicos hasta 4 veces la dosis habitual. Estamos hablando de 40 miligramos de loratadina, por ejemplo. Y como tercera línea, en dado caso que no respondan, entonces está colocado el biológico, el omalizumab, que es un inhibidor de la IgE. Y como cuarto línea ya está la ciclosporina A y otros inmunosupresores. En algunos casos donde en las biopsias podemos ver polimorfonucleares, ahí también tiene aplicación lo que es la dapsona. En cuanto a las farmacodermias, las podemos definir como dermatosis producidas por sustancias químicas que ingresan al organismo por cualquier vía, excepto la cutánea y que pasan a la circulación general. Y estas pueden ser ya sea por sobredosis de medicamentos, por interacción de medicamentos o por hipersensibilidad. Y hay diferentes datos sugestivos de que el paciente puede estar teniendo una farmacodermia. Habitualmente pues son situaciones donde hay una medicación nueva. Y las más frecuentes por mucho pues son la erupción morbiliforme y el eritema pigmentado fijo. Son múltiples los medicamentos que pueden ocasionar este tipo de farmacodermias, importantemente los antibióticos, pero también otros como son, por ejemplo, el allopurinol o los anticonvulsivantes, son fármacos que frecuentemente nos pueden ocasionar farmacodermias severas. El eritema pigmentado fijo, representa 25% de las farmacodermias y por lo regular se va a representar por placas que son eritematosas, que a veces pueden acompañarse de algo de vesiculación central y que posteriormente se tornan azul grisáceas, y que cuando el paciente se vuelve a exponer al agente o fármaco causal, las placas vuelven a reactivarse en el mismo sitio y se pueden volver a poner eritematosas sobre lo que era la pigmentación azul grisácea residual. Cuando las lesiones son diseminadas, se le llama eritema pigmentado fijo diseminado, como en este paciente que ya había tenido múltiples brotes. ¿Sí? Lesiones más discretas. Y tenemos lo que es el rash morbiliforme, que en ocasiones pues hasta se puede confundir con algún rash viral. Estos también son reacciones de inicio agudo y que por lo regular se pueden relacionar con ingesta de AINES o de antibióticos. El eritema multiforme es característico el poder ver estas lesiones de aspecto en tiro al blanco y también de afección de las mucosas. Aquí vemos que estas lesiones en las palmas de las manos, que son en diana o tiro al blanco, y lo que es el eritema multiforme menor, habitualmente es autolimitado, tiene una afección cutánea poco extensa, y también la afección en las mucosas puede ser muy escasa o incluso ausente. Y pues los pacientes a veces pueden tener malestar general, dolor faríngeo, y habitualmente los pacientes pueden referir que tuvieron algún brote herpético de herpes labial o genital, o también que puedan haber tenido alguna infección respiratoria, por ejemplo, por micoplasma. Entonces, estos casos muchas veces también pueden ser idiopáticos, ¿sí? Y pues tenemos el eritema multiforme menor, como que acabamos de describir, y tenemos el mayor, que también lo conocemos como síndrome de Stevens-Johnson. Y habitualmente ya se le llama así cuando empieza a haber un desprendimiento epidérmico, por lo regular menor del 10% de la superficie corporal total, y en estos casos ya vamos a ver una afección en mucosas más marcada y un Nikolsky positivo.
Aquí podemos ver en este esquema o las diferencias entre lo que es el eritema multiforme menor y cómo corre hacia el espectro del síndrome de Stevens-Johnson, luego el síndrome de sobreposición de síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, y luego cómo ya se va al espectro más grave, al otro extremo, que es la necrólisis epidérmica tóxica, donde hay más de un 30% ya de desprendimiento epidérmico. Aquí vemos algunas imágenes del eritema multiforme mayor, como la mucositis es muy importante y cómo empieza ya a haber esfacelación de la piel. Es la misma paciente días después, cómo se van ampollando y se va esfacelando la piel. Esto son síndromes de Stevens-Johnson. Aquí tenemos otro caso más. Y este paciente pues no tengo las lesiones, creo que no tengo las de la piel, pero estaba clasificado como dentro de lo que es el overlap de Stevens-Johnson y NET. Y vean la afección en las mucosas, inclusive en la mucosa oftálmica también tan importante. Pasando a lo que es la necrólisis epidérmica tóxica, o también se le llama síndrome de gran quemado. Es la reacción cutánea a drogas más grave que existe. La incidencia anual es de 0.4 a 2 casos por millón de habitantes, con una morbilidad que puede llegar hasta el 50%. Estos pacientes tienen, aparte de las lesiones cutáneas, un ataque al estado general importante, y empiezan a tener áreas extensas purpúricas donde la piel empieza a necrosarse y empieza a ver un desprendimiento epidérmico. 80% de los casos son ocasionados por medicamentos, y como ya mencioné, muchas veces pues pueden ser AINES o pueden ser antibióticos, o inclusive pueden ser también anticonvulsivantes. Sin embargo, también hay casos descritos por micoplasma, por ciertas vacunas, y también importantemente por halopurinol, ¿sí? Y 10% pues de los casos no vamos a tener realmente razón de cuál fue el agente causal. Y pues vemos una mayor incidencia en pacientes VIH positivos. Estos pacientes tienen un Nikolsky positivo y pues habitualmente mueren de choque séptico, de coagulación intravascular diseminada, o sea de sobreinfección, porque su piel está esfacelada. Existe una gran apoptosis de queratinocitos y esta reacción mediada por la interacción del receptor de superficie Fas y el ligando específico Fas-ligand. Aquí vemos cómo se va esfacelando la piel, ¿sí? Y luego pues ya se cae toda esta piel, la piel queda expuesta, y entonces empiezan estos pacientes a tener complicaciones de sepsis. Y pues realmente el tratamiento en estos pacientes principalmente pues es multidisciplinario. Es también un tratamiento de soporte donde hay que estarlos hidratando, hay que estar termorregulando, estar teniendo un estrecho seguimiento de ingresos y egresos, y también un buen seguimiento nutricional. Aquí no se ve muy bien, pero este es un artículo que recientemente publicamos con la experiencia que hemos tenido aquí en el servicio de muchos años utilizando la dexametasona para el tratamiento de la necrólisis epidérmica tóxica. Habitualmente lo utilizamos en las fases iniciales, y lo que hemos visto es que utilizándolo en fases iniciales podemos ir retirando el agente causal, podemos frenar la evolución y evitar que luego siga la esfacelación y la sobreinfección. También se pueden utilizar tratamientos con gamaglobulina hiperinmune y también con ciclosporina. Como mencioné, pues el tratamiento es multidisciplinario. El síndrome de Dres es otra farmacodermia. Aquí tiene una tasa de mortalidad de 2 al 10%, principalmente por afección hepática, de hepatitis fulminante. Estos pacientes van a tener eosinofilia en el 30% de los casos,
y pueden tener un rash de diferentes morfologías. Puede ser morbiliforme, pueden tener eritrodermia, pero importantemente pueden tener este edema facial que es muy característico, y también pueden tener linfadenopatía y alteraciones hematológicas que a veces pueden confundir y pensar que se trate de procesos neoplásicos hematológicos. Esta reacción también puede ser importantemente por antibióticos, por anticonvulsivantes, y pues existen ciertos criterios para poder definir el diagnóstico. Tenemos el AGEP, que es la erupción pustulosa aguda generalizada. Esta habitualmente los pacientes se presentan con fiebre, con ataque al estado general, con placas eritematosas, principalmente en los pliegues, en el rostro, que están tapizadas por esas micropústulas. Estos pacientes habitualmente también son secundarios a AINES, anticonvulsivantes, a antibióticos, y es muy raro que se afecten las mucosas, y habitualmente al suspender el agente causal se resuelve la dermatosis. Muchas gracias.